El escuadrón Aeton y su grupo de refugiados llega tan pronto como el sol de la mañana surge en el horizonte. El hermano sargento Aeton es informado de que debe reportarse al mando de la compañía. Desconoce la naturaleza de la orden, pero no puede negar su urgencia. El lamentador se mueve a paso rápido. Los servos motorizados en sus piernas ayudan a transportar su inmenso volumen al recinto mayor. La base de fuego Tempestus es, en verdad, una combinación de estructuras del tipo ad hoc creadas para servir como base de suministro para los elementos del capítulo en el campo de operaciones. Los muros se construyeron cuando las bandadas itinerantes Grimm exigían la presencia constante de los astartes en el perímetro de la base. Las torretas se agregaron poco después, únicamente porque si hay un muro, entonces es necesario que haya torretas encima de dicho muro, plataformas de defensa sable, torretas tarántula automatizadas, cañones antiaéreos Hydra. La mayoría de las dotaciones están a cargo de guardias, no el equivalente de este mundo, sino verdaderos guardias imperiales. Sus uniformes son un derroche de color. No más de una docena llevan la misma marca de un regimiento. Son los miserables restos de regimientos enteros salvados por los lamentadores de las fauces del Kraken. Aeton pasa junto a ellos mientras se adentra más en la base de fuego. Algunos hacen la señal de Aquila al pasar, pero la mayoría no lo hace. Miran fijamente a los astartes y luego vuelven a lo que estaban haciendo antes. Han perdido sus mundos, sus hogares, sus camaradas y seres queridos. Ahora siguen a sus salvadores únicamente porque no les queda nada más en esta vida. El sargento lamentador llega a la estructura de mando después de atravesar el espacio dejado por un trío de tanques de batalla Leman Russ. Vale no es un buen país para tanques. Demasiados bosques para que los atraviesen los vehículos pesados. En cambio, los vehículos se utilizan como búnkeres móviles, una segunda línea de defensa en caso de que los Grimm puedan atravesar el primer muro. Uno de los Leman Russes es una variante de Punisher. Su cañón rotatorio gira lentamente mientras su tripulación realiza inspecciones básicas. Dos figuras custodian el búnker de mando. También son astartes. Las marcas de honor inscritas en su armadura los distinguen como veteranos pertenecientes a un escuadrón de mando. No mueven ni un músculo cuando Aeton pasa junto a ellos y atraviesa la puerta que se abre. La luz interior es tenue. Los cogitadores y motores lógicos, soldados ocupan pantallas y estaciones de comunicación, zumban suavemente órdenes e instrucciones. Las pantallas holográficas parpadeantes representan información en letras mayúsculas que se desplazan. El centro de la estructura lo ocupa una maciza mesa de plastiacero. En la cabecera de la mesa, reclinado sobre un trono de mando, hay una figura a la vez noble y austera. Bordados dorados fluyen a través de su placa de guerra, los signos distintivos de una armadura artificiera, de carácter casi ceremonial. Un águila imperial esculpida, sujetando el símbolo del corazón sangrante del capítulo, se extiende magníficamente sobre su pecho. Todo el lado de su hombrera derecha está cubierto de una escritura idílica. Los nombres de 100 campañas ganadas al servicio del imperio de la humanidad. Su rostro está al descubierto. El casco, con su antigua rejilla frontal, se encuentra sobre la mesa. Ojos duros y aguileños miran fijamente desde un rostro que podría haber sido moldeado con mármol imperial. La curvatura de los labios es casi escultural. Lo hace parecer una escultura inquietante. Le hace parecer un hombre que tiene demasiado que hacer y no tiene suficiente tiempo para hacerlo. Aeton da un paso adelante. Se golpea el pecho con el puño a modo de saludo y se dirige a la figura con el grado de respeto apropiado para su augusta posición. Hermano capitán Theosius. La respuesta que recibe no se compone de palabras. Se presenta en forma de un movimiento simple y breve. Una placa de datos que desliza sobre la mesa de plastiacero y se detiene a centímetros de Aeton. El lamentador lo levanta y se desplaza por el contenido. Él mira hacia arriba cuando termina. Alguien nos estaba grabando. Theosius asiente una vez. Estos videos han estado circulando por toda la red de noticias desde esta mañana. Esa fotografía tuya rescatando a esa mujer es el elemento más visto en Vale. Ahora eres famoso, hermano sargento. Su voz es lo suficientemente aguda como para cortar el acero. Esa no era mi intención, hermano capitán. Mientras hablamos, esas grabaciones se están difundiendo a las otras 3 ciudades. Así que, lo hayas pretendido o no, eres famoso. La mirada de Theosius es helada.
¿Crees que mereces los honores de llevar una armadura exterminador por este hecho? ¿Un lugar reservado en la primera compañía por tu heroico esfuerzo? El sarcasmo que se desprende del tono de su superior hace que Ayton se estremezca. Señor, hice lo que pensé que era correcto. Lo que pensabas que era correcto. Arriesgaste tu propia vida, la vida de tus hombres y el material de guerra perteneciente al capítulo. ¿Crees que eso es correcto? Aeton ya ha afrontado muchos peligros antes, pero ser la fuente del disgusto de su capitán es una experiencia mucho más desagradable. Había vidas en juego, hermano capitán. ¿Y? ¿Entiende la posición en la que nos encontramos, sargento? Nuestro capítulo está muriendo. Donde antes 1000 hermanos se alzaban orgullosos, ahora apenas tenemos 300. Los activos de nuestra flota han sido diezmados, dejándonos con una única barcaza de batalla, que, para todos los efectos, está casi muerta en el espacio. Es solo por algún milagro que no fuimos tragados por la flota enjambre Kraken. ¿Nuestra prioridad ahora debería ser conservar nuestra fuerza? Sí, protegemos a los no combatientes, pero solo hasta cierto punto. Esas fueron mis órdenes expresas a todos los escuadrones de batalla, defender los municipios y a sus ciudadanos. Pero siendo conscientes del hecho de que un hermano más asesinado en el cumplimiento del deber es un paso más hacia la extinción de nuestro capítulo, ignoraste esas órdenes. Quiero saber por qué. Quiero saber lo que estaba pensando cuando desobedeció una orden directa transmitida por su oficial superior. Pasa un momento de silencio. Matadero 3. Fue tu primer despliegue. La expresión del hermano capitán se suaviza. Mi primer despliegue después de la implementación del caparazón negro. Theosius se recuesta en su trono. Diría algo sobre la suerte, pero ya sabes a dónde llevaría eso. ¿Entiendes que fue una victoria imperial según todos los estándares mensurables? Dejamos morir a cientos de miles de personas. 2,7 millones. Hermano capitán, El comando Segmentum y los ultramarines. La mirada helada regresa y con toda su fuerza. El propio cónclave Libriarus adivinó que 3 millones de humanos estaban esclavizados en el planeta en el momento de nuestra intervención. Salvamos a 300.000, así que dejamos morir a 2,7 millones. ¿Crees que tus acciones de anoche traerán de vuelta a esa gente? Aeton baja la cabeza. no señor. Mire hacia arriba cuando me hable, sargento. No te estoy avergonzando. No cuando otros escuadrones participaron en la misma tontería. La expresión del rostro del lamentador hace que Theosius resople. Somos los hijos de sanguíneos. La nobleza está en nuestra sangre. Tu escuadrón no fue el único que evacuó a los civiles. Y tú no fuiste el único que regresó a buscar a los rezagados. Habrá más líderes de escuadrón aquí escuchando las mismas palabras antes de que termine el día. El cansancio se apodera del rostro sombrío del capitán. A veces desearía estar al mando en un capítulo de soldados en lugar de un capítulo de héroes. Ayton no sabe qué decir a eso, así que no dice nada en absoluto. El cansancio desapareció un segundo después. Cuando el hermano capitán mira a Aethon nuevamente, su expresión ha vuelto a su estado normal y distante. ¿Tu Stormraven trajo refugiados? Sí, hermano capitán. Evacuamos toda la ciudad. ¿Dónde los habéis alojado? Dentro de la base de fuego. Entiendo que va contra el protocolo hacerlo, pero la urgencia de la situación me obligó a actuar. Si lo deseas, podemos sacarlos de nuevo. ¿Qué? ¿Y dejarlos fuera con los Grimm? No, manténlos dentro del complejo. ¿Cómo es su situación alimentaria? Los humanos trajeron algunos suministros con ellos, pero no durarán mucho. Los faunos no parecen tener nada en absoluto. Les permitiremos sacar provisiones de nuestras tiendas de alimentos. Les daremos raciones diarias y agua. No las cosas a las que estamos acostumbrados, eso sí. Lo último que necesitamos en nuestras manos es que un idiota se ahogue porque no pudo tragar pasta nutritiva. Aethon sonríe levemente ante la imagen mental. Haré que la guardia y los siervos del capítulo cumplan sus órdenes, señor. No, Theosius lo fija con otra mirada. esto lo hará usted mismo, hermano sargento. Se ocupará personalmente de las necesidades de los civiles. Esta será su penitencia. Usted salvó a esas personas. Ahora son su responsabilidad. Aethon asiente. Así se hará, hermano capitán. Entonces, a tus deberes. El lamentador vuelve a golpearse el pecho con el puño a modo de saludo de despedida. Se da vuelta para irse. Está a punto de cruzar la puerta cuando un pensamiento persistente se aferra al frente de su mente. El sargento hace una pausa.
No está muy seguro de cómo abordar el tema. Theosius lo hace por él. La atención del hermano capitán está firmemente fijada en otra placa de datos. No levanta la vista cuando habla. Todavía estás aquí. ¿Por qué? Etón se da vuelta. Se me acaba de ocurrir, hermano capitán, que durante todo el transcurso de nuestra conversación, ni una sola vez has dicho que salvar a esa mujer fuera algo incorrecto. Ojos duros y aguileños parpadean hacia arriba hasta que se encuentran con los de Aethon, escondidos detrás de su yelmo. Hay algo en ellos que solo los hijos del mismo padre genético pueden entender. Puede retirarse, sargento. ¿Qué significará esto? Cicatix. Es casi de noche cuando Aethon finalmente termina sus deberes asignados. Todo el asunto fue agotador de una manera que el combate no lo es. El sargento Astartes supervisó la distribución de raciones, los controles de heridos y la colocación de viviendas temporales. Sus hermanos ofrecieron su ayuda, pero Etón se negó. Esto lo hará solo como penitencia. Aún así, la pura logística de todo aquello casi lo había abrumado. Ha olvidado por completo la desconcertante cantidad de necesidades que los mortales necesitan para sobrevivir. También ha olvidado la igualmente desconcertante cantidad de matices culturales que conlleva. Anteriormente, una joven se había acercado a él, exigiendo un cambio de alojamiento. Aethon inicialmente se había negado. No había visto ninguna razón para satisfacer su petición. El espacio habitable que le proporcionaron era adecuado para una persona de su edad y tamaño. La mujer había persistido, y el lamentador finalmente cedió únicamente porque tenía mejores cosas que hacer que discutir con un mortal. Fue solo después, horas más tarde, cuando estaba realizando un control secundario de la espalda, que se dio cuenta de que la había colocado en una habitación ocupada solo por hombres. El emperador, en su infinita sabiduría, creó a los Astartes para que estuvieran junto a su humanidad elegida, pero también aparte de ella, Aethon, en el proceso de cuidar a estos civiles, se ha sentido más apartado de su humanidad elegida que con ella. El lamentador está totalmente dispuesto a admitir que se trata de un defecto de carácter. Él sabe qué hacer con un Volter. Sabe cómo matar con una espada de energía artesanal. Sabe cómo realizar ataques relámpago contra las posiciones enemigas y mantenerlas cuando el enemigo invariablemente contraataca, instruir a un niño de 11 años sobre dónde está la fuente de agua más cercana para que pueda cepillarse los dientes está totalmente fuera de su alcance natural. La guardia no parece tener este problema. Es lógico, en cierto modo. Son soldados humanos en un mundo predominantemente humano, con lo que Aethon supone que son sensibilidades humanas. Cuando llega el último transporte con la carga final de refugiados, ya están confraternizando con los lugareños. Hay evidencia de ello en toda la base de fuego y en algunos casos es más evidente que en otros. Mientras camina, el lamentador observa que hay una congregación significativa que rodea a los elementos del 121º catafracto del Bósforo. El Bósforax era, antes de ser consumido por la flota enjambre, famoso por los regimientos de jinetes rudos, que proporcionaba como diezmo al imperio. Sus guerreros favoritos iban vestidos con armadura y llevaban lanzas de guerra con puntas explosivas a la batalla. El corcel elegido fue una raza nativa llamada Chai-Rusid, reptiliano feroz e innegablemente inteligente. Se paraban sobre patas traseras con garras tan gruesas como la cintura de un hombre y usaban sus extremidades anteriores con garras para desgarrar y desgarrar. Actualmente hay media docena de corceles Chai-Rusid en el recinto. Cada uno de ellos mide 8 metros desde la punta de su hocico con cuernos hasta el final de su cola, en forma de látigo. Los tetrápodos resoplan con curiosidad ante las manos que se acercan para tocarlos y muestran sus colmillos a aquellas que los tocan demasiado. Sus jinetes los guían con sus riendas. Aethon tiene un sano respeto por los animales. Él estuvo allí cuando su mundo cayó. 2000 catafractos, la guarnición dejada para proteger su mundo, habían cargado contra un enjambre de vanguardia tiránida y lo aniquilaron por completo. Las crías menores fueron pisoteadas directamente, las bestias líderes cayeron con el pecho abierto por lanzas explosivas. El comandante del Bósforo, el Magister Militum, se había enfrentado al tirano de Enjambren, un duelo singular, mientras montaba a un macho Chai-Rusida adulto y le había cortado la cabeza de los hombros con una antigua espada de energía.
era lo más espléndido que Aeton vio en esa campaña. Si tan solo no hubiera un segundo enjambre después del primero, y un tercero, y un cuarto. Al final, los lamentadores salvaron a los supervivientes y los condujeron a los transportes Thunderhawk. Cuando la batalla estaba más que perdida, Bósforax se convirtió en otro planeta árido, despojado por el hambre interminable de los tiránidos. Los Chai-Rusid parecían lamentar la pérdida de su mundo natal tanto como sus jinetes. Al viajar a través del vacío, las monturas reptilianas parecían lentas y letárgicas en sus corrales, pero cuando se desataban contra un enemigo volvían a su furia salvaje y animal. Aeton los respeta por eso. Más que nada, representan el odio de la humanidad por las amenazas extraterrestres que verían su imperio fragmentado y destruido. También son las únicas cosas que Aeton ha visto y que han tenido éxito en consumir carne de Grimm. El sargento lamentador se aleja del escuadrón del Bósforo y de su multitud de admiradores. Su paseo lo lleva entre multitudes civiles y guardias. La mayoría de las veces están entremezclados, atrapa a un guardia vestido con el uniforme del 72, o de Acatrán mostrando a algunos lugareños el funcionamiento interno de su arma láser. A unos metros de distancia, un miembro del 25º Regimiento de Fusileros Lennox, con sus distintivos shakos emplumados, repartiendo barras de racionamiento a los hambrientos. A su lado hay una figura vestida con el voluminoso caparazón del salvavidas Corith. El arma infernal del granadero cuelga de una correa en su hombro. Pasa una caja de Lowsticks a un pequeño grupo de faunos y les ayuda a encenderlos cuando no tienen fuego. La aceptación casual de los abhumanos perturba el punto de vista posthumano de Aeton. Tiene que repensar el concepto desde su perspectiva mortal para comprenderlo. Estos hombres y mujeres han visto lo peor que la galaxia les ha arrojado en la forma de los tiránidos. En comparación con las bioformas blasfemas que han presenciado, unos pocos oídos en lugares equivocados parecen ser poco preocupantes. Una serie de pisadas hacen que el lamentador se gire. Es un levantador de pesas Sentinel. La máquina bípeda está diseñada para transportar las inmensas cajas de carga del Manufactorum que a menudo se encuentran en las zonas de suministro de combate. Las garras mecánicas unidas a su cúpula son totalmente capaces de dividir por la mitad a un Astartes con servoarmadura. Hay niños sentados sobre las garras, fauno y humano. Están aplaudiendo mientras el piloto del Sentinel los impulsa a velocidades muy superiores a las reglamentadas. La vista mejorada de Aeton detecta los detalles del piloto. El color ocre de su uniforme la presenta como miembro de la Fuerza de Defensa Planetaria Coraliana. Coralia IV, al igual que Bósforax, fue arrasada por la flota enjambre Kraken. Los lamentadores también habían estado allí, salvando lo que pudieron y dejando lo que no pudieron. En teoría, Aeton se pregunta si esto podría ser algún tipo de mecanismo de afrontamiento de la mujer. Perdió hijos o hijas en la superficie de su condenado mundo natal, hermanos o hermanas menores tal vez. Realizar este acto irregular es una forma de penitencia para aquellos a quienes se vio obligada a dejar atrás. En la práctica, usar un Sentinel Powerlifter como este va en contra de todas las convenciones del libro. El andador frena hasta detenerse cuando el piloto se da cuenta de quién se interpone en su camino. El lamentador nota que sus mejillas se sonrojan debajo de sus gafas. Lord Astartes. Ella tartamudea desde el interior de la cabina abierta. Esto no es lo que parece. La mirada del marine espacial se dirige a los niños que cuelgan de las garras eléctricas del vehículo y luego de nuevo al que lo conduce. No creo que un Sentinel Powerlifter esté diseñado para usarse de esta manera, soldado. Señor, los dejaré ahora mismo. Los brazos mecánicos del Sentinel comienzan a bajar. Los niños hacen ruidos de decepción. Aeton inclina la cabeza. No te dije que pararas. El piloto parpadea, una amplia sonrisa divide su rostro. Sí, señor. Se inclina sobre la cabina y acaricia el costado blindado de su andador. Muy bien, niños. ¿Qué os parece si vamos a dar otra vuelta? Los niños, tanto humanos como faunos, soltaron otra ovación. El lamentador se hace a un lado para dejar pasar al Sentinel. Observa cómo el desgarbado vehículo toma la curva y desaparece detrás de un búnker de municiones. En teoría, debería haber disciplinado a la guardia, o al menos, darle una reprimenda. En la práctica, observa que la forma en que están sentados los niños se asemeja a un catafracto del Bósforo montado en su corcel silla rucido.
La mañana encuentra a Aiton de nuevo en el centro de mando. Esta vez tiene a toda su plantilla con él. Dumedion, Malakiel y Corien permanecen inmóviles detrás de su hermano sargento, con las armas firmemente plantadas sobre el pecho. Aunque pueden expresar libremente su opinión dentro de los pasillos del búnker, no lo hacen. Están demasiado asombrados al ver a su hermano capitán, demasiado humildes para estar en su estimada presencia. Eso y que hay una segunda figura sentada al lado de Theosius. Está tranquilo mientras que el capitán está casi melancólico. Un lago de tranquilidad donde el capitán es un manantial de energía eterna. La forma arcana de una capucha psíquica cuelga sobre su cabeza como un elaborado manto. El epistolario Zafriel, bibliotecario principal, tamborilea pensativamente con los dedos sobre la mesa de plastiacero. Donde quiera que aterricen sus dedos de cerámica, la escarcha psíquica se acumula en redes centelleantes. Aiton ha saludado a los dos oficiales superiores del capítulo, con el grado de respeto que se espera de él. Ahora se concentra en la razón por la que está aquí. Pregunta por segunda vez. ¿Esto es una broma? Una broma, hermano sargento. Dice Theosius. Las bromas tienen que venir con algo de humor. ¿Cree que hay algo de humor en las órdenes que le he dado? No, hermano capitán. Pero no entiendo por qué debemos trabajar con estos lugareños. Han estado aquí más tiempo que tú y yo, hermano. Dice Zafriel suavemente. El tono suave del bibliotecario lo hace sonar como si estuviera tarareando. Saben más sobre los Grimm que nosotros. El conocimiento es información y la información es poder. Con todo respeto, hermano bibliotecario, sé cómo se mata a los Grimm. Theosius niega con la cabeza. Una sonrisa oscura aparece en sus labios. ¿Sabe qué hay más allá de los asentamientos fronterizos, sargento? Además de bosques, rocas y Grimm. La respuesta es nada. Solo más Grimms. Cuanto más te alejas, más grandes se vuelven. Los escuadrones de la primera compañía han terminado hartos. Los bastardos están hundidos hasta la cintura desde que aterrizamos. Informan lo mismo. Solo para estar seguro, envié 2 equipos de reconocimiento en Land Speeders. En un amplio barrido más allá de los territorios trazados, se dieron la vuelta cuando se encontraron con su primera bandada de Nevermores. El más pequeño era del tamaño de una cañonera Thunderhawk. Aiton siente que una ola de inquietud recorre a sus hermanos. La sonrisa del hermano capitán se oscurece. Matar Grimms nunca ha sido un problema. Yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo, incluso los lugareños pueden hacerlo. Lo han estado haciendo durante casi 1000 años. El bibliotecario inclina la cabeza. Por lo que he aprendido de la historia de este mundo, sí, hermano capitán, la población indígena ha estado en guerra con los Grimm durante al menos 1 milenio. Con toda probabilidad, han sido varios. ¿1000 años? Y todavía tienen tiempo para pelear entre ellos. ¿Sabías eso, hermano sargento? Hace apenas 80 años, las 4 ciudades-estado pelearon una guerra mundial entre ellas. Vale, Mistral, Atlas, Vacuo. Pelearon una guerra ruinosa entre ellos con una amenaza como los Grimm justo a la vuelta de la esquina. ¡Idiotas! Zafriel se ríe suavemente. No creo que sea una evaluación justa, hermano capitán. Después de todo, fue la Gran Guerra la que los llevó a desarrollar las torres de comunicaciones. Sí, y si no hubieran peleado esa guerra, la habrían desarrollado incluso antes, desperdiciando buenas vidas humanas. Mientras el enemigo permanece intacto e invicto, solo los mortales son capaces de tal locura. Solo se debe a la naturaleza voluble de sus enemigos que la humanidad de este mundo aún no se ha extinguido. Aiton aprovecha el silencio que sigue a las palabras de su comandante para volver a intervenir en la conversación. Entonces es cierto lo que dicen los informes. Los Grimm han vuelto a su comportamiento normal, una devolución a sus instintos. Devolución es una palabra demasiado fuerte para usarla. Pero sí, ya no se están concentrando en cantidades significativas. ¿Han vuelto a su mentalidad habitual de manada? Una extraña peculiaridad que poseen estas criaturas Grimm. No hay ningún objetivo para su existencia. No parecen necesitar comer ni dormir. Solo entran en un estado de locura cuando hay humanos o faunos cerca. Más allá, no hay razón para que existan. Ni siquiera los clasificaría como bestias. Al menos en las bestias hay un alma presente. Cada enemigo con el que hemos luchado hasta ahora tiene un motivo. Los orcos no quieren nada más que saquear y saquear. Si no lo consiguen, vuelven a querer simplemente luchar. El archienemigo. Maldición, los demonios buscan infligir dolor donde quiera y cuando estén. Incluso los tiránidos tienen un motivo. Por blasfemo que pueda ser, buscan biomasa para alimentar a sus flotas enjambre
Los Grimm no tienen un motivo. Simplemente existen. Es decir, es un problema. No hay una estructura de mando que podamos aprovechar. No hay una cabeza que podamos decapitar. No hay una columna vertebral que podamos quebrar severamente. Matar a un Grimm no tiene mayor diferencia que matar al siguiente Grimm. Y para empeorarlo, existen en números prodigiosos, que salen de donde el emperador sepa. Zafriel tararea pensativamente y continúa golpeando la mesa con los dedos. Los lugareños tienen un proverbio relacionado con esta situación. Creo que el dicho dice: mientras haya humanidad en Remnant, siempre habrá más Grimm. Un refrán muy burdo y ambiguo, la verdad. El hermano capitán asiente. Pero preciso de todos modos, lo que nos lleva de vuelta al tema. Podemos matar Grimms, sargento. Podemos matarlos en grandes cantidades. Pero eso no ayudará a la gente de este mundo. Han estado matando a los Grimm en mayores cantidades que nosotros y durante más tiempo que nosotros. No, para ayudarlos debemos llegar al fondo de lo que hace que los Grimm sean los Grimm, lo que los hace tan numerosos. Son tan persistentes en aprovecharse de la humanidad. ¿De dónde vienen y por qué existen? Los lugareños serán útiles en este sentido. Estos cazadores en adiestramiento nos ayudarán a responder estas teorías para que podamos llegar a una práctica sólida. Usaremos esa práctica para lograr una solución permanente. No solo quiero matar a los Grimm, hermano sargento. Quiero erradicarlos de este mundo. Aeton sonríe ante esta rara muestra de fervor por parte de su comandante. Entiendo, hermano capitán. El escuadrón Aethon se encargará de que se cumpla este noble deber. Bien, porque el tuyo será el primer escuadrón en tomar juramento. La sonrisa se desvanece abruptamente del rostro de Aethon. ¿Qué? Recuerde, ahora es famoso, sargento. Por el peso de su fama, nos guiará con el ejemplo. Muéstrenos los méritos de la interacción entre humanos y astartes. La mirada de Aethon viaja entre los rostros serenos de sus comandantes. ¿Es esto un castigo? Theosius sonríe levemente. No, hermano sargento. Esto es confraternización. Además son órdenes del señor del capítulo. Alégrate, quizá algún mortal te caiga bien. El escuadrón Aethon ha recibido sus órdenes. Se apresuran a llevarlo a cabo. El objetivo son las 17 ciudades y pueblos de los que los lamentadores han evacuado a los civiles. Los Grimm los han invadido y se ha identificado el problema y se ha formado una solución adecuada. La respuesta es sencilla. 17 ciudades y pueblos están en manos del enemigo. Los lamentadores los recuperarán. No se trata simplemente de robar territorio a la humanidad elegida por el emperador y esperar salirse con la suya. La retribución imperial, siempre llega. Puede que tarde décadas en formarse y siglos en llegar a su destino, pero como las propias estrellas siempre estará ahí. En el caso de los lamentadores, la retribución imperial significa 17 escuadrones de los mejores del emperador, uno por cada ciudad, descendiendo en cañoneras Stormraven y Thunderhawk. Significa apoyo de la Guardia Imperial, blindada y no blindada. Los tanques de batalla Leman Russ no atravesarán los bosques de Remnant, pero los vehículos más ligeros sí lo harán. Transportes, Quimera, tanques lanzallamas, Hellhound, vehículos de reconocimiento Salamander, Rough Riders y Sentinels también. Los elementos más rápidos de la Guardia estaban hechos para terrenos como este. Vendetas y valquirias en el aire como reserva móvil, lanzando a la refriega soldados de asalto y granaderos curtidos. Y si las manadas de Grimm permanecen demasiado cerca de las bases de fuego, entonces contarán con apoyo de artillería, los propios tanques Whirlwind de los Lamenters, cañones autopropulsados Basilisk y Wyvern, bombardas colosos y lanzadores Manticore. El capitán Theosius, en el transcurso de décadas de cruzada penitente de los lamentadores, ha reunido una fuerza de combate cohesionada a partir de un solo capítulo agotado y docenas de regimientos de la Guardia destrozados. Ha utilizado esta fuerza para retrasar los zarcillos del Kraken en una veintena de mundos diferentes. Ahora lo desatará contra los Grimm. Pero antes de que las operaciones puedan continuar, hay que atender la cuestión de la logística. Las forjas del Mater Sanguinem trabajan día y noche para producir material de guerra. Pero abastecer completamente a los 300 marines y miles de guardias en la superficie no es poca cosa. Los suministros deben distribuirse y racionarse cuidadosamente para evitar el desperdicio. Aethon ha enviado a sus hermanos lejos con este mismo propósito, Dumedion y Corien, para conseguir municiones de la armería de la base de fuego.
Malaquiel para ayudar a Sotis con combustible para su Storm Raven. Normalmente, esto sería trabajo para los siervos y aspirantes del capítulo, pero los lamentadores tienen muy pocos de los primeros y ninguno de los segundos. Quedan 13 años hasta que se pueda declarar oficialmente el fin de la cruzada penitente y los lamentadores puedan comenzar a reclutar de nuevo. Los pasos del sargento lo llevan a la parte del complejo donde ha estacionado a la gente del pueblo que ha ayudado a salvar. Está buscando al controlador. Aithon conoce el terreno gracias a las semanas que pasó patrullando, pero puede haber lugares ocultos donde Grimm podría esperar en una emboscada. El conocimiento del controlador podría ayudarle enormemente a proseguir la guerra con las bestias. El lamenter señala que los refugiados de los que es responsable se han mezclado con civiles de otros municipios y aldeas. Esta es otra cualidad que ha descubierto en los mortales. Para su disgusto, no se quedan quietos. A menudo se ignoran las zonas de habitación cuidadosamente diseñadas para ellos. Esto ha llevado a casos de civiles que se pierden dentro de los límites de la base de fuego. El deber de recuperarlos recae inevitablemente en los líderes de escuadrón que los salvaron. Aithon ha cumplido este deber no menos de 4 veces. Es como pastorear ciertas especies de felinos. Aithon no está seguro de dónde se origina el dicho, pero cree que la comparación es adecuada. La pantalla de la visera del lamenter registra caras familiares y registra otras nuevas. Ve entre ellos a los niños que ha salvado, menos a su hermana mayor. Hay 2 extraños con ellos, una mujer, un hombre. La mujer sostiene al más joven con fuerza contra su pecho, aparentemente sin intención de soltarlo. El hombre lanza a la niña repetidamente al aire con salvaje abandono. Aithon inmediatamente entra en alerta de combate. Los 2 desconocidos se registran como desconocidos. Están muy cerca de sus antiguos cargos y los tratan con lo que él cree que es fuerza hostil. El lamentador se dispone a intervenir. Mide distancias. Los jueces matan los ángulos. Está vinculando prácticas sólidas con un trabajo teórico. El hombre ha vuelto a lanzar a la niña por los aires. Aithon calcula que puede llegar allí antes de que el extraño pueda volver a hacerlo y detener lo que sin duda es una forma de castigo cruel e inusual. La niña se ríe mientras aterriza en los brazos del hombre. Aithon parpadea. Se detiene a mitad de camino. La bruma del combate se disipa abruptamente de su mente. Vuelve a estudiar a los 2 desconocidos. Hay un parecido familiar en su estructura facial en comparación con los niños. El marín espacial se relaja. Mira hacia abajo y ve que su mano ha migrado automáticamente al bolter que lleva enfundado en la cadera. Qué curiosamente natural que esta fuera su primera reacción. El lamentador aleja sus dedos del agarre del combi Melta. También se da cuenta del error que ha cometido. En su prisa por intervenir, se interpuso en medio de la reunión de refugiados. La parte instintiva de la mente de Aithon le dice que se aleje de la situación. La parte analítica le dice que no hay ninguna posibilidad. Está en plena batalla, está armado y listo para el combate. Es, a fuerza de su profesión, diferente de los civiles que lo rodean. Hay muchas cosas en el vasto cosmos que pueden confundirse con otra cosa, pero no se puede confundir la imponente mole de un guerrero Adeptus Astartes. El hecho de que sea 2 cabezas más alto que la persona más alta presente no le ayuda en lo más mínimo. La gente lo mira fijamente. Rostros familiares. Habitantes del municipio que ayudó a salvar. Donde antes había curiosidad o interés en sus miradas, ahora hay cautela. Mientras ve las vistas en la base de fuego y habla con los guardias presentes, finalmente llegan a la conclusión de que puede que no sea simplemente un cazador particularmente grande. Están esperando que él dé el primer paso. Aithon levanta una palma abierta. Saludos. Les dice simplemente porque no se le ocurre nada más que decir. La niña le susurra algo al oído a su padre. El hombre la deja, se ajusta la túnica y camina hacia el imponente marine espacial. Fuiste tú. Aithon detecta una emoción apenas contenida en la voz del hombre. Tú eres el que salvó a mis hijos. El lamentador duda. El hombre le ofrece la mano. La mirada de Aithon se dirige a las orejas adumanas que sobresalen de la cabeza del hombre y luego regresa a la extremidad ofrecida. Lentamente, el Astartes extiende su propio brazo y agarra la mano que espera. Se necesita un esfuerzo consciente para no aplastar las frágiles extremidades con su fuerza posthumana. Gracias. Susurra el padre de los niños. El lamentador mueve los falsos músculos de su traje de acuerdo con los movimientos del hombre. De lo contrario, no habría ningún movimiento. De nada. Cree que es lo que debe decir.
El hombre sonríe y lo suelta. Él da un paso atrás. La mujer ocupa su lugar. Se parece a la que Aethon ha salvado, excepto que es más vieja y gris. El lamentador cree saber lo que se espera de él. Él le tiende la mano para que ella también la estreche. La mujer pasa por delante de la mano ofrecida, del miembro extendido y lo abraza. Sus brazos rodean su cintura en un abrazo total. Aethon gruñe, no está seguro de qué hacer, y se queda absolutamente quieto. Su brazo, todavía esperando a ser sacudido, permanece congelado horizontalmente en su lugar, sobresaliendo como un mástil. El acto en sí no pudo haber durado más de 4 o 5 segundos, pero para el marín espacial parece durar una eternidad. Cuando la mujer finalmente la suelta, la pantalla del visor del Lamenter coloca una retícula de objetivo justo sobre su cara. Aethon rechaza la atroz sugerencia con una orden mental. Eso es todo lo que puede hacer por el momento. Su mente todavía está dando vueltas por lo que acaba de suceder. No queríamos dejarlos por tanto tiempo. Oye débilmente decir al padre, pero no había solución. Teníamos que alimentar a nuestros hijos de alguna manera. Seguimos enviándoles dinero, pero nunca fue suficiente para todos, de nosotros. Así que seguimos retrasando el regreso. No volveremos a cometer ese error. La madre maldice ferozmente. Nunca más dejaremos a nuestros hijos solos. Sí, Dice Aethon débilmente. bien. Un segundo después, cuando se da cuenta de que una respuesta de una sola palabra probablemente no sería suficiente. Todavía no es suficiente para mantener la conversación, cae un silencio predecible. El Astartes busca una respuesta a este enigma. La solución proviene de la memoria reciente, y Aethon la capta. Tu hija mayor. Dicen que necesitará muletas durante varias semanas, pero después de eso se recuperará por completo. Aethon asiente. Mayor, me alegro. Dice el lamentador, porque es verdad, el valor excepcional que la mujer demostró bajo coacción debe ser recompensado, no castigado con una discapacidad permanente. La madre y el padre sonríen. Se separan para revelar a sus hijos. El más pequeño sigue en brazos de su madre, que deja al niño y a la niña. Saludos. El chico no responde. La chica se encuentra con su mirada. Hay algo parecido a la ira en sus ojos. Eres muy ruidoso. El Lamenter activa automáticamente los amortiguadores de audio contenidos detrás de su placa frontal gruñona. Estoy más acostumbrado a gritar. Tú también eres muy malo. Lena. ¿Es verdad? Cuando mi hermana mayor estaba acostada, nos gritaste. Aethon no recuerda que haya ocurrido tal cosa, pero tal vez los vocalizadores en su yelmo hicieron que su voz fuera más fuerte de lo que pretendía. ¿O el señor Dumedion fue mucho más amable? Me dejó sentarme sobre sus hombros. Incluso me contó una historia sobre Saguinus. El lamentador no puede evitarlo. No puede evitar que una pequeña sonrisa se difunda por su rostro. Solo te perdono porque llevaste a mi hermana a un lugar seguro. Pero si vuelves a hacer algo malo, Saguinus bajará y te romperá la espalda con la rodilla. No nos gustaría eso. La chica le resopla y se cruza de brazos sobre el pecho. Su hermano permanece en silencio. El chico no ha dicho una palabra en el transcurso de toda la conversación, pero hay algo en su postura que sugiere que quiere hacerlo. La cabeza del marine espacial se inclina hacia él. ¿Hay algo que quieras preguntar? El chico finalmente levanta la vista. Se encuentra con el resplandor de unos visores de ojos rojos sangre. Su rostro carece por completo de miedo. ¿Cómo puedo llegar a ser como tú? La mirada de Aethon viaja desde la pequeña figura frente a él hacia la audiencia detrás. Los padres, la gente del pueblo, las formas uniformadas de los guardias imperiales, observando dónde están, con los rifles láser al hombro. Todos guardan silencio, esperando su respuesta. El lamentador se vuelve hacia el niño. Elige sus siguientes palabras con mucho cuidado. Si alguno se lo pregunta, dolor y una prueba de conciencia. Volviendo al tema, en el siguiente capítulo aparecerá el equipo Ruby. Como habéis notado, he estado jugando con voces, por lo que intentaré mejorar en este aspecto para la siguiente parte. Por otro lado, y por cuestiones personales, voy a tener menos tiempo libre, por lo que es posible que tarde más en subir contenido. Bueno, espero que os haya gustado. Dejar un comentario y nada, tened un buen día.